Hola, bienvenidos a este nuevo podcast donde junto con Antonia Agüero, Pía Carrasco, Constanza Villagra y yo, Belén Sepúlveda, vamos a estar hablando sobre el libro Éramos Mentirosos. Nosotras somos especialistas en literatura, así que vamos a dar nuestras opiniones sobre el libro, hablar de ciertos puntos interesantes. Todas nosotras salimos de la Universidad de Harvard, tenemos un doctorado en la Universidad de Oxford y contamos con más de 20 años de experiencia, así que nuestras opiniones y nuestros análisis están bien hechos a profundidad. Es un honor tenerlas todas aquí hoy día. Muchas gracias. Gracias. Así que para empezar a desmenuzar esta historia, tenemos que hablar de las personas que habitan esta historia. Constanza y Antonia, ustedes estuvieron analizando a fondo los personajes. ¿Cómo es esta familia Sinclair y quiénes son los protagonistas que nos guían en este misterio? Bueno, buenos días, primero que todo. Yo voy a hablar de la protagonista Carlos. Y es muy interesante porque este personaje lidia con la culpa de haber matado accidentalmente a sus primos y a su gran amor, donde se observa al inicio una negación por parte de ella. Pero igual, su madre Penny siempre se esfuerza por mantener la buena apariencia de la familia, debido a que la familia era de clase alta y tenía amigos con harto poder en la sociedad. Era una familia clasista donde se veía una relación muy de amo y sirviente con los empleados, al punto de que ni se sabía el nombre de sus empleados la protagonista, ni tampoco se reflejaba un interés en ello. Se ve también cómo la protagonista pierde el interés por sus cosas, al punto de regalar su propia almohada. Bueno, ahora yo voy a hablar acerca de Mirren. Bueno, Mirren se sabe que es coprotagonista de la historia. Y bueno, obviamente Mirren es una chica menor que Cadence, parte de la familia Sinclair. Ella hereda varios rasgos que caracterizan a la familia, como es la preocupación por las apariencias. Mirren no es una mala persona en sí, yo no la definiría de esa forma, pues a lo largo de la obra demuestra el amor que le tiene a su familia, como cuando grita al aire que quiere mucho a su prima Cadence, o también cuando regresa a Claremont en llamas para tratar de salvar a Johnny, esto más que nada en la serie ya, lo que refleja una buena empatía y también desinterés. Sin embargo, ella también demuestra ser capaz de mentir con tal de tener buena imagen, como aquel momento en el libro en el que ella finge que tiene un novio y pues era mentira. Físicamente, Mirren comparte muchos rasgos de la familia Sinclair que son característicos, pues es rubia, alta y tiene una mandíbula cuadrada o bien definida. Se mencionaba anteriormente, Connie, que los Sinclair son una familia muy clasista. Ahí es donde entra Gat, que es un personaje súper interesante dentro de la historia. Connie, ¿cómo es la relación de Gat con el resto del grupo y con la propia Cady? Este personaje no se considera parte de la familia en sí, a pesar de que los mentirosos, así se hacían llamar los primos, nunca hubieron diferencias con él. Para ellos era un primo más, pero para la protagonista, Gat era su amor más puro y verdadero. Pero Gat se tomaba todo muy personal. Esto se ve cuando él le preguntó sobre el nombre de los dos empleados, y la protagonista dice que no se lo sabe, y él se enojó con ella. También era muy humilde e inteligente, pero con una baja autoestima, porque él no se sentía al mismo nivel que ella. Se sentía poca cosa, pero la protagonista siempre se preocupaba por el bienestar de ella. Que no supiera o que no se acordara la verdad del accidente del verano número 15. Siempre omitía o cambiaba el tema para no desregularla a la protagonista con este accidente que ella no se acordaba. Ya. Antonia, te voy a hacer una pregunta sobre los primos de Cady y quiero que me respondas la pregunta de ¿qué virtudes y qué contradicciones encontraste en ellos a pesar de ser la familia Sinclair, el cual tenían una apariencia de que eran súper perfectos? Bueno, en cuanto a las virtudes, se podría decir que tanto Mirren como Johnny, el otro personaje que analicé y pronto voy a mencionar, son bastante empáticos. Ambos demuestran como
bastante cariño hacia su familia y cierta como capacidad de entender las emociones del otro y ponerse en el lugar del otro, pues claro. Ni la Mirren ni Johnny eran discriminadores hacia Gat ni xenofóbicos como otros miembros de la familia. También no se mostraban tan interesados en el tema de, por ejemplo, conseguir los terrenos o esas cosas, pues ellos participaron en el incendio y ellos querían terminar con el problema más que apoderarse de los terrenos o de las casas. Pero las contradicciones que yo encontré en ellos dos fue que, bueno, por ejemplo, Mirren, ella sí mentía para mantener cierto nivel de apariencia, como lo dije antes, ella mintió diciendo que tenía un novio, en realidad no lo tenía. Sí. O bueno, Johnny era algo más clasista y Johnny era bastante como preocupado por el dinero. No al punto de pelearse con su familia ni de tratar de perjudicar al otro, pero sí le importaba. Él pensaba más en esas cosas. Sí. Ahora, ¿puedes hablarnos un poco del personaje de Johnny? Sí. Bueno, Johnny es un chico primo de Cadence que apenas se lleva unos días con ella de edad, según se señala en el libro. Johnny es un chico, bueno, más bien juguetón y bueno para tirar bromas. Tiraba muchas bromas, sobre todo de humor negro. ¿Se sabe cuáles? Sí. No se suele tomar las cosas tan en serio. Johnny demuestra ser algo clasista, como decía antes, o preocupado por el dinero, como el resto de la familia Sinclair. Pues en varias escenas se deja esto de manera explícita, como cuando le pregunta a Cadence por qué elige regalar sus cosas en vez de venderlas, porque de esa forma tendría más dinero. Sin embargo, él demuestra también tener cierta empatía, pues no es xenofóbico, no discrimina a Gat, como por ejemplo el abuelo, que de cierta forma lo veía en menos. Bueno, Johnny es tan importante como Mirren, pues ambos tienen más o menos la misma participación en la obra. Físicamente es igual al resto de la familia Sinclair, tiene bastante estatura, pelo rubio y la mandíbula marcada. Ya, bueno, muchas gracias por sus análisis de personaje. Aquí llegando a la conclusión, ¿ustedes, cuáles de los personajes de los que hablaron creen que tiene un mejor desarrollo dentro de la historia? Connie, por favor, ¿cuál crees tú de los dos personajes que mencionaste? Yo creo que en sí son los primos, porque intentan ocultar todo esto. Claro, la protagonista tiene un gran aporte en la historia, pero en sí los que hacen el tema de la historia que sea más interesante son los primos, porque dan muchas pistas y uno no se da cuenta, y eso es lo peor. Sí. Entonces, yo creo que para mí, en realidad, son los primos. Exactamente. Sobre todo Kat, que sí. de verdad Sí. la cuidó demasiado hasta el último minuto. Sí, la verdad, Gat era como el que llevaba toda la historia junto con los primos. Sí. Y la Cadence no se daba cuenta. Pero si no hubiera sido por los primos que decidieron como mentirle a Cadence con eso y seguir lo que dijeron los tíos de no decir nada a Cadence sobre el accidente, la historia no se hubiera desarrollado de la forma que fue. Exactamente, al final dio un impacto gigante al darte cuenta de lo que en realidad había pasado y fue como, oh, todo este rato nos estuvieron mintiendo. Sí. De hecho, por eso yo digo que fue un buen título que le dieron al libro, o sea, éramos mentirosos, obviamente con el verbo de pasado, creo que todos sabemos por qué está así. Y ahora reiterando lo que dijo Connie con el tema de las pistas, eso es muy cierto. Hay muchas pistas dentro del libro, como por ejemplo que mediante se avanza en el libro se van soltando pistas muy muy sutiles de las cuales no se van a dar cuenta hasta que llegues al final del libro. Por ejemplo, cuando ella vuelve a Beechwood en el acto verano 17, cuando ella menciona que Mirren, Gat y Johnny siguen igual que en el verano 15, donde ocurrió el accidente del cual ella no se acuerda. También luego se menciona que solamente ella fue la que tuvo un cambio físico, pero los demás seguían iguales, lo cual es muy extraño, teniendo en cuenta que pasaron 2 años y no cambiaron nada. De hecho, en ese mismo capítulo se menciona el hecho de que uno de los chicos seguía con la misma polera verde oliva del verano 15,
cuando 2 años es un tiempo suficiente y significativo para tener un crecimiento de altura y más si es hombre. Sí. Ujú. Además que también en otro capítulo igual, Cady en otro capítulo pregunta por los 3 perros a su abuelo y el abuelo simplemente le responde que murieron y ella dice así como, hoy ojalá hubieran tenido una muerte tranquila y él les dijo que tranquila que murieron de una forma rápida, pero no dijo por qué fue la causa de la muerte rápida. En otro momento, donde Cady comenzó a enviarle mensajes y correos o paquetes a sus primos, ella les cuestiona que por qué nunca le respondieron esos mensajes y ellos les respondieron que no podían. La cosa es que uno en el momento de leerlo dice, ay, pero ¿por qué no le respondieron? Fueron súper malos. Pero en realidad ellos de verdad no pudieron responderle. No podían, o sea, no había forma de que pudieran responderle o recibir los paquetes de los que ellos tampoco estaban enterados. Igualmente, cuando la protagonista le pregunta a Mirren si Gat estaba enojado con ella por el hecho de que no le respondió los mensajes, Mirren se pone desesperada diciéndole, es que no puedo contarte, no puedo decirte por qué Gat no te respondió. Y Cady, tratando de que Mirren le dijera, Mirren entra como en esta depresión y dice, ¿sabes qué? Mejor vámonos porque no te lo puedo contar. Ahí es cuando igual en ese momento fue que Cady entró así como una sospecha, pero al rato después se olvidó de eso. Igualmente, el momento que en otra parte Cady junto con Johnny, Mirren y Gat estaban en la playa conversando y justo en ese momento llegó la madre y la madre le dijo que por qué estaba sola en la playa. No. Yo creo que esa fue una de las pistas más obvias. Sí, pero uno no se da cuenta hasta el final. No. Al final me sentí más esquizofrénica yo. Yo igual, creo que me sentí como la protagonista, así como, ¿con quién estoy hablando? ¿Por qué no los están viendo lo que yo veo? Todo lo que leí. No vimos la visión. No vimos la visión. Igualmente, también como Penny siempre la mandaba con los primos pequeños y nunca con el grupo de los mentirosos. O sea, como que todos se olvidaron mágicamente de que Johnny, Mirren y Gat existían y todo el rato era como, Cady, oye, anda con tus primos pequeños. O siempre tus primos pequeños, no, pero anda con ellos. Y nunca se mencionó de vuelta así como a los chicos, como que igual lo evitaban. Estas pistas muy sutiles, pero igual cuando te das cuenta al final del libro te das cuenta que en realidad fueron pistas muy directas sobre lo que había pasado, pero supongo que es un final muy Inesperado. Sí, la verdad yo no hubiera pensado que iba a tener. A las pistas, la verdad yo no quería aceptar la verdad. Yo me negué. Yo no quería aceptarlo. Yo me estaba convirtiendo en Cady. Yo no estaba dispuesta a aceptar ese final. Y era una ferrada. Finalmente vamos a llegar a la parte de nuestra conclusión sobre el libro, en lo que quedamos todas de acuerdo, la que conversamos. Así que por favor, Pía. Bueno, ahora voy a pasar a dar mi reflexión y conclusión. Principalmente, el final del libro me hace reflexionar sobre las apariencias y el interés. En primer lugar, para la familia, para los Sinclair, las apariencias eran como sumamente importantes porque eran como una familia de alto valor, si se puede decir. Pero las mismas apariencias y eso les sometía como a una gran presión a cada uno, en especial a Cadence, quien a pesar del trauma igualmente debía como mantener una imagen perfecta todo el tiempo. Y otro punto al que quería llegar era el tema de los intereses en la familia Sinclair, porque siento que el interés causó como un gran quiebre en la familia, ya que constantemente peleaban por herencias y terrenos. Y por esto mismo el grupo de los mentirosos decidieron quemar la mansión para acabar con los conflictos. Y todo esto me hace pensar y reflexionar en que las apariencias no son realmente importantes y que el respeto es un valor fundamental en una familia, y que además en el libro nos muestran que los traumas pueden sobrellevarse de maneras distintas. Por ejemplo, Cadence, quien quedó con un gran cargo de conciencia y culpa gracias a la tragedia que terminó por matar a Mirren, Gat y Johnny. Por esto mismo, la Cadence como que alucinaba con cada uno, y por otro lado las madres se emborrachaban seguido como para llevar el dolor que sentía cada una por perder a sus hijos.
Pero sin embargo siento que aunque cada una vivía su trauma de forma distinta, quizás como el dolor de cada una era el mismo, ya que cada uno de los mentirosos era bastante importante y queridos dentro de la familia. Y eso. Muchas gracias por tu conclusión, la verdad, muy buena. Todas quedamos de acuerdo con que el libro verdad. fue muy bueno. Yo creo que es una lectura juvenil muy buena. Igualmente vamos a entrar a la parte de recomendaciones de parte de todas nosotras hacia el libro. Por favor, Connie, si nos puedes hacer el gran favor de comenzar con tu recomendación. Bueno, el libro Éramos Mentirosos mantiene un interés de inicio a fin. Combina misterio, romance y drama familiar. Poco a poco va revelando los secretos que cambian la forma en que entiende la historia. Bueno, yo hablo por todas en sí. Lo mejor es su final inesperado, que sorprende y deja pensando incluso después de terminar la lectura. Sí, Sí. eso es muy cierto. Sí, a los que estén escuchando el podcast, Recomendado. recomendadísimo, léanselo. Sí. Es muy bueno. De hecho, es un libro que cuesta tomarle el hilo al inicio porque hay muchos nombres, pero después cuando empieza la trama y todo eso, de verdad dan ganas de seguir leyendo y no parar. Sí, La verdad, llega un a mi punto. parecer sería entretenido leer el libro 2 veces. Para una, que es cuando uno no sabe cómo va a terminar, y la segunda, que sería como para buscar pistas de lo que sucede al final. Sí, porque uno cuando se le lee la primera vez dice, oh, pero claro, por eso dijeron esto, pero hay mucho cuando lo vuelves a releer, te das cuenta de que estuvo todo el tiempo al frente tuyo lo que había pasado y es como, No nos dimos cuenta. no nos dimos cuenta. Es un muy buen libro, es corto aparte, no es tan pesada la lectura. Al inicio puede serlo, pero por la cantidad de nombres, explicación de la familia, pero luego el desarrollo a mí me gustó mucho. Sí, de hecho yo creo que sería bien recomendable para el público adolescente este libro, porque igual habla mucho del amor Sí. y de los traumas. De los problemas amorosos que tenía con Gat, con que cuando descubrió que Gat había estado saliendo con una chica, Scarlett, y ella estaba ilusionada pensando que las cartas que hacía eran para ella. Y no fue así. No, sí, pero la verdad es un muy buen libro. Bueno, chicas, muchas gracias por otra vez tener el honor de tener en este querido podcast. Gracias a ti por Muchas la invitación, gracias. de verdad, se agradece y espero que otro día analicemos otro libro. Así Sí, que así sí. sea. Muchas gracias por escuchar a nuestros oyentes igual. Que tengan una muy linda mañana, tarde o noche.